Bienvenidos, muchísimas gracias por estar de nuevo acá. Vamos a continuar con el tema que veníamos desarrollando la semana anterior, que corresponde a lo que es procesamiento de entradas y salidas. Por donde habíamos quedado era lo que era interfaces y protocolos de entradas y salidas. Algo que tenemos que tener presente en nuestros procesadores es que nuestros procesadores se comunican y se interconectan con otros sistemas computacionales, incluso a lo interno dentro del mismo sistema. Un ejemplo es, por ejemplo, la webcam que están ustedes utilizando en este momento para recibir clases. Resulta que en muchos de los casos, si ustedes llegan y revisan en Windows, en el administrador de dispositivos, la manera en que está conectada su webcam a la computadora, resulta que indica que es interfaz USB. Esto es interesantísimo porque ustedes como tal no ven la conexión USB de la webcam a la computadora, pero internamente es así como se maneja. ¿Por qué? Porque USB es un estándar universal de comunicación y es bastante sencillo pues llevarlo en líneas internas para comunicarlo con el procesador o con el sistema computacional. Esto sucede con una gran diversidad de dispositivos, micrófonos también van a ser conexiones USB. Incluso hay sistemas computacionales que el teclado de su laptop, aunque ustedes no ven la conexión interna, internamente está conectada por USB. Entonces, siempre vamos a encontrar estos sistemas de conexión en las distintas computadoras. Entonces, la manera en que se define esto se define como el front-side box, que en su tiempo fue una interfaz de comunicación que era el que se encargaba de comunicar el CPU con el mundo exterior. Tal como lo hicimos en las distintas progras en MIPS, en MIPS o en RISC-V, cuando llegaron digitales, ustedes vieron que una manera sencilla de procesar entradas y salidas, pues era a través de direcciones de memoria, donde, por ejemplo, leer de teclado era leer de memoria, escribir en pantalla era escribir en memoria. Entonces, en su momento, el frontside bus pues funcionó de esta manera. Tenía una dirección inicial de memoria para leer o escribir a través de líneas de datos. Esto ya está reemplazado por cosas más sofisticadas como Hypertransfer, Quick Path Interconnect o Direct Media Interface. Entonces, pues la manera en que esto se visualizaba en los distintos esquemas es tal como se visualiza acá. Vamos a tener el CPU, que el CPU va a tener una interfaz de comunicación con lo que es el North Bridge, que es básicamente el controlador de memoria. Tenemos un controlador de memoria dedicado para el procesador, que a su vez el North Bridge también brinda una interfaz con el CPU, con el GPU. Y luego tenemos el South Bridge, que es utilizado típicamente para conexiones más lentas, ya sea Bluetooth, ya sea disco duro, teclados, etcétera. Se utiliza en sí para conexiones más lentas. Esto pues funciona de esta manera. Brian, PCI Express, decime algo, ¿lo has oído alguna vez? ¿Qué es el PCI Express o alguna interfaz común o popular en la que se utiliza? Profe, esa conexión es para GPUs, no. Para los GPUs modernos se utilizan en PCI Express y ya van como por la versión 5. La última vez era la 4, pero yo creo que van por la versión 5. Entonces sí, PCI lo que significa es Peripheral Component Interconnect y esto se utiliza para conexión de periféricos. Es un bus independiente del procesador y se utiliza para sistemas de entradas y salidas de alta velocidad. Lo vamos a utilizar para GPUs, tarjetas de red, dice controladores de discos. Ya ustedes han visto que los discos duros modernos, ¿has visto eso en algún lado? NVMe, la interfaz NVMe, Brian. Me parece que sí, Sí, pero no la tengo, sí, como muy bien identificada. se utiliza para la conexión de discos duros modernos. Y esas son las interfaces más, más rápidas que podemos tener para controladores de disco duro. Todo el PCI Express Pero, fue generado y liberado por Internet y
se utiliza para aplicaciones que requieren transmisión Brian. Los M.2 utilizan esa conexión. No. Ok, M.2 es el puerto como tal. Entonces, hay una diferencia entre puerto y Ok, protocolo, Brian, lo tenemos presente. Protocolo es como la manera en que se envían los datos, el puerto es el socket, el ok, ok. físico. Esa es la diferencia. Perfecto, entonces vamos a tener eso por ahí.